Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse. Mi nombre es Fermín Kopp, soy periodista ambiental de Argentina y en esta actividad vamos a hablar de cambio climático y datos. Sabemos que el cambio climático está cada vez más presente en la cobertura periodística y que el acceso a datos confiables es fundamental para contextualizar los impactos del clima al público con precisión. En esta actividad, que la llamamos desde la redacción, cómo usar los datos para cubrir el cambio climático, vamos a contar con una serie de panelistas que nos van a contar sus puntos de vista desde sus redacciones para conocer cómo están trabajando sobre el clima y cómo están incorporando el uso de datos. Va a ser una sesión bien práctica y vamos a tener un buen espacio en el cierre también para las preguntas de todos y todas que pueden ir dejando en el chat y las vamos a agrupar para hacerle a los y las panelistas que nos acompañan. La actividad es organizada por el programa de formación en línea del Centro Knight para el periodismo en las Américas, Journalism Courses y la revista digital Latam Journalism Review. Nos acompañan tres grandes panelistas que cuentan con muchísima experiencia en la cobertura del clima y el uso de los datos. Las presento brevemente. Juliana Mori es directora editorial y cofundadora de Infomazonía, que es una organización periodística dedicada al uso de datos y geoperiodismo para investigar y reportar sobre cuestiones socioambientales en los 9 países de la Amazonía. Juliana también trabajó en TV Globo y colaboró con muchas productoras y medios de comunicación, es licenciada en periodismo y tiene una maestría en artes digitales. Gibran Mena es el cofundador de Data Crítica, es periodista de datos, es formador en periodismo de datos también, cuenta con más de 10 años de experiencia en la elaboración y difusión de reportajes de periodismo de investigación y trabajó con equipos internacionales en colaboración con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Journalism AI y la Deutsche Welle Academy, entre otras. Y es también miembro de la Oxford Journalism Climate Network. Y también nos acompaña Alexa Vélez Suazo. Alexa es la editora general de Mongabay Latam, que es un portal especializado en la cobertura de noticias ambientales para América Latina. Mongabay Latam ha ganado numerosos premios internacionales y Alexa trabaja con un equipo a lo largo y a lo ancho de la región, con muchos años de experiencia en periodismo de investigación, político y ambiental en medios de diferente tipo y formato. Así que les doy la bienvenida a nuestros tres panelistas y agradecerles por acompañarnos y agradecerlos a todos ustedes también por sumarse a esta actividad. Les cuento un poco la dinámica. Vamos a empezar con unas presentaciones breves de nuestros panelistas y luego vamos a dar espacio a un espacio de discusión donde vamos a escucharlos a ustedes para que puedan interactuar con los panelistas aquí presentes. Vamos a empezar con Juliana. Juliana, gracias por acompañarnos de nuevo y entiendo que vas a compartir pantalla, así que cuando quieras, empezamos. Hola, buenas tardes. Perdón, estoy teniendo problemas con No el hay apuro, no internet. hay apuro. Perdón por los problemas técnicos y buenas tardes a todos. Entonces, es un gusto estar con vosotros todos acá. Perdón mi portuñol. Si alguien no comprende algo que diga, por favor me pregunte. Creo que Fermín estará ahí con las preguntas en el chat. Um, y es un gusto estar con tantos colegas que hacen trabajos que acompaño y que soy muy fan. Entonces, ya vamos. Para los que no conocen, Infamazonía es un medio que utiliza datos, mapas y reportajes geolocalizados para informar sobre temas socioambientales en los 9 países de la Amazonía. Nosotros hacemos geoperiodismo en la Amazonía, que es básicamente la combinación de datos geográficos e historias periodísticas. Entonces, creamos narrativas con la ayuda de las ciencias de la tierra, la geografía, la hidrología, la meteorología, la biología, la observación por satélite, por teledetección y sobre todo la visualización cartográfica, ¿no? Entonces, hemos empezado con este tipo de combinación que ves acá a la derecha, que son capas de historias, estos puntos verdes, aportando contexto a los datos en los mapas. Y a lo largo de nuestros 14 años, hemos fundado Infamazonía en 2012,
hemos pasado de una colección de historias geolocalizadas, que era lo que teníamos al principio, para para que el análisis geoespacial sea central en el desarrollo de nuestra investigación periodística. Entonces, hemos pasado de una capa de periodismo arriba de los datos para realmente investigar a partir de los datos y construir las historias a partir de esto. En el medio acá hemos hecho muchas cosas como dashboards, sensores físicos, periodismo ciudadano, pero puedo decir que en 2026 estamos muy concentrados en las investigaciones a partir de los datos. Y entonces utilizamos el Sistema de Información Geográfica, el SIG, como una herramienta de investigación, no solo una ilustración para el reportaje, para hacer mapas que muestran la localización, pero sino una investigación de hecho a partir de las localizaciones, de las ubicaciones. Y lo que hemos logrado con este tipo de investigación geoperiodística es que el análisis de datos genera evidencias, revela patrones y con esto violaciones ambientales y de derechos humanos. Desde 2000, bueno, consolidado desde 2024, tenemos una unidad de geoperiodismo dentro de la Infamazonía que tiene la misión, el objetivo de llevar estas características que definen nuestro periodismo, nuestro geoperiodismo, también a la producción cotidiana, porque esto exige bastante tiempo de desarrollo, bastante recurso, análisis. Entonces, hasta los últimos años hacíamos esto principalmente en nuestros especiales. Y con la unidad de geoperiodismo empezamos a aportar estas evidencias, estos patrones al debate público mientras él ocurre. Entonces, tenemos un núcleo integrado a la redacción de Infamazonía con un equipo multidisciplinario. Básicamente, especialistas en análisis y visualización de datos, trabajando en conjunto con el equipo periodístico en coberturas recurrentes e investigaciones especiales. En las producciones recurrentes, para responder al ritmo del periodismo y al mismo tiempo mantener el rigor científico, diseñamos un programa de formación interna enfocado en datos relacionados con el cambio climático, ya que esta agenda se ha impuesto en los últimos años y no era nuestra especialidad. Estábamos muy acostumbrados con datos de deforestación, de fuego, pero los datos de pluviometría, temperatura, los datos climáticos en sí no era nuestra especialidad. Entonces empezamos estas formaciones internas de nuestro equipo, tanto del equipo de análisis y visualización, cuanto de los periodistas, con científicos. Tenemos el apoyo del Instituto Serra Pilheira, que trabaja con la idea de la divulgación científica. Entonces, es un proyecto, la unidad de geoperiodismo, que tenemos para estrechar esta relación entre los periodistas y los científicos. Entonces, hemos dibujado este programa de formación con módulos temáticos con los científicos, con foco en cambio climático. Ya hemos hecho formaciones en efectos del cambio climático, como pluviometría, temperatura, hidrología, oceanía, y también hemos hecho otro módulo acerca de emisiones de carbono y el sector de energía. Y justo ahora estamos en un nuevo ciclo acerca del agua y del ciclo hidrológico. Entonces, son esas clases con científicos que utilizamos como base para nuestras publicaciones frecuentes de geoperiodismo. Y además de esto, también en la unidad de geoperiodismo trabajamos con reportajes y proyectos especiales en que un científico hace una asesoría científica en el desarrollo de
toda la pauta, no sé si se dice pauta en español, pero de toda la idea del reportaje, desde el principio, desde la idea, desde la pregunta que hemos hecho para empezar a la investigación, hasta la validación de las hipótesis, del análisis de datos, hasta el final de la publicación. En este proceso, el científico es parte del equipo, no solo una fuente. Entonces, trabaja con nosotros de verdad para desarrollar la idea del reportaje. Tanto en las producciones recurrentes como en los especiales, hemos desarrollado un flujo de validación metodológica y revisión científica para garantizar el rigor y evitar errores en los análisis. Entonces, tenemos en las producciones recurrentes un flujo de validación mucho más rápido, que es básicamente entre el análisis de datos, reportero y editores. Y en los especiales se agrega esto, el asesor científico, el científico que trabaja con nosotros. Vamos a ver. Entonces, con esto hemos logrado utilizar datos climáticos en nuestra publicación recurrente para dar respuesta rápida a temas mientras todavía ellos están en debate. Y aquí algunos ejemplos de cómo hicimos la cobertura de la sequía de 2024 dentro de la unidad del geoperiodismo con los datos climáticos. Acerca de los especiales, he traído acá un especial que trabajamos con otros países de la Amazonía, hasta la última gota. Entonces, en los especiales tenemos más tiempo, más recursos personales también, para trabajar con un cruce de datos mucho más complejo, ¿no? Más cruces que en los reportajes recurrentes. Y este especial, hasta la última gota, hemos trabajado casi un año colaborativamente entre 4 medios y el análisis de los datos del monitor de energía global nos permitió revelar que la Amazonía es la nueva frontera del petróleo global. Pero entonces los datos subsidian nuestras historias, guían nuestras investigaciones y nos permiten hacer averiguaciones complejas, incluso sin ir al campo, que es especialmente importante en la Amazonía, donde las distancias son superlativas y cualquier desplazamiento es súper costoso. Pero detrás de los shapefiles, de los números, de las cifras, hay personas y el análisis puede ayudarnos a encontrarlas, tanto en el campo como en reportajes remotos. Y esto es lo que hicimos, por ejemplo, en este reportaje de Brasil, de Hasta la Última Gota. Acá ves un pescador en la zona de manglares de la comunidad de Sucuriju, en la desembocadura del río Amazonas, que los datos nos han revelado, los datos científicos, una simulación científica nos ha revelado que podría ser la primera comunidad afectada por un derrame de petróleo en la desembocadura del Amazonas. Entonces, nuestra reportaje, la reportaje de InfoAmazonia, ha ido ahí y hemos desarrollado toda la historia a partir de estas personas que podrían ser las primeras víctimas de un posible derrame de petróleo en el territorio. También hemos ido a la Guyana, donde la exploración en los últimos años, desde 2019, pero la exploración de petróleo en la costa offshore es considerada muy bien sucedida económicamente y hemos ido ahí al campo para ver qué impactos y qué estaba pasando con la población. Y hemos percibido, bueno, aquí en el campo, esta es una foto del campo en Guyana, que el reportero, acá es Fabio Bispo, estaba haciendo el trabajo
con el consultor científico, con el asesor científico en el campo. Este no pasa siempre, normalmente el asesor científico está remotamente nos ayudando, pero algunas veces hemos logrado de hacerlo también en campo, lo que nos ayudó mucho con el reportaje. Entonces, a partir de esta alianza entre científico y reportero, hemos revelado que la ExxonMobil, la petrolera estadounidense que está ahí en Guyana, había consolidado un petroestado no, con un montón de denuncias ambientales y también hemos podido hacer una comparación en los datos de las emisiones de petróleo las emisiones de carbono que la exploración petrolífera va a generar a lo largo de los años y cuánto este compromete el balance de los proyectos de crédito de carbono que venden ahí. A ver. Como había dicho a vosotros, Hasta la Última Gota es un proyecto en colaboración transnacional entre 4 medios, Infamazonía en Brasil y Guyana, Ojo Público en Perú, RECA en Ecuador y Rutas del Conflicto en Colombia. Y hemos ido a campo en estos 5 países que concentran el 80% del territorio amazónico y hemos así podido lograr un panorama de los impactos de la exploración de petróleo en toda la Amazonía, en los países que han explotado hace mucho tiempo, explorado hace mucho tiempo, y en los países que están empezando, como Brasil. Y esto es un panorama de los 6 reportajes que hemos desarrollado en colaboración. Si queréis ver el especial, está acá, infamazonia.org, hasta la última gota. E para terminar, como habían me preguntado acerca de inteligencia artificial, solo quería decir que todo los mapas del especial, de nuestros reportajes, son todos desarrollados dentro de una tecnología que Infamazonía ha desarrollado hace más de 10 años, que se llama GEO. El GEO nos permite geolocalizar reportajes, publicar mapas interactivos, story maps y, y conectar los reportajes geolocalizados con datos geográficos. Y ahora, justo ahora, estamos trabajando para agregar inteligencia artificial a GEO. Ya estamos haciendo, pero todavía no se ve en el website. Y la idea no es reemplazar al editor, claro, pero apoyar tareas repetitivas. Entonces, sugerir localidades mencionadas en el texto, desambiguar nombre de los lugares para la geolocalización, estructurar metadatos geográficos y también ayudar al editor a validar essa informação e a montar a remixar mapas com os dados de nossos arquivos. Todo parte de uma premissa clave que a inteligência artificial sugiere e o periodista valida. Pero con esto estamos empezando a trabajar con inteligencia artificial en nuestro archivo de mapas y camadas y datos climáticos también. Y eso es. Muchas gracias. Acá mis contactos si queréis hablar más. Muchas gracias, Juliana. Súper interesante tu presentación. Si te parece bien, Alexa, seguimos contigo. Bueno, buenos días, perdón, casi tardes. Buenos días a todos y todas. Gracias al Night Center por esta invitación y es un gusto estar con colegas a los que respeto mucho y que siempre estoy leyendo. Súper interesante ver todo el trabajo de mapas de Infamazonía, que tenemos varios puntos en común también con Mongabay. Entonces quería... uy, mm, Ahí está. No está pasando. Quería empezar contándoles cómo nosotros usamos datos, mapas satelitales e inteligencia artificial para cubrir el cambio climático.
puedo decir que hemos organizado más o menos nuestra cobertura en torno a tres temas centrales, a partir de los cuales hemos desarrollado algunas investigaciones y series que les voy a compartir. Y ese es el primer punto, ¿no? El cual, de hecho, también coincidimos con Infomazonía, ¿no? Nosotros hemos dedicado los últimos más o menos 5 años a fiscalizar a lo que llamamos los malos jugadores de la industria petrolera. Y empezó este interés por cubrir el tema, básicamente porque siempre estábamos cubriendo derrames de petróleo. O sea, Mongabay Latam empezó a cubrir en Latinoamérica con periodistas locales hace 10 años, pero empezamos a ver como con mayor frecuencia, derrame aquí, una comunidad indígena con problemas, tuberías que se rompían. Entonces nos hicimos preguntas, como siempre nos hacemos preguntas los periodistas, y nos preguntamos, ¿quiénes son las empresas que están detrás? ¿Las está fiscalizando el Estado? ¿Las está multando? Y entonces hicimos este especial que se llamó Manchados por el Petróleo. Lo enfocamos en la Amazonía, en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y lo que hicimos fue trabajar en este tema de la accountability, que es decirle a las autoridades también que rindan cuentas, ¿no? Y preguntarles, ok, ¿a quiénes has multado tú en los últimos años? Digamos, ¿a qué petroleras que operan en la Amazonía has multado? Pues porque hemos visto todos estos antecedentes y problemas, por qué sumas de dinero, mándanos la lista, etcétera, ¿no? Y una de las cosas reveladoras, que no sé si es tan revelador en Latinoamérica, es que nos contestaron Perú y Colombia. Ecuador nos dio una parte de la información escrita, no nos quiso dar los nombres de las empresas, y Bolivia nada, ¿no? Bolivia lamentablemente es un agujero oscuro en términos de información. Uno tiene que encontrar muchos caminos paralelos para tener acceso. El uso de tecnología es uno de ellos. Y pues pudimos construir esta base de datos donde pudimos establecer alrededor de 282 procesos sancionatorios abiertos, de los cuales se impusieron unas 169 multas contra distintas empresas. Pudimos armar un ranking. Armamos esta base de datos que es abierta para que la gente pueda acceder con toda la información de cada caso. Y fue interesante analizar los montos, por ejemplo, o sea, los lugares que estaban siendo impactados y que estaban pendientes de remediar. Por otro lado, ver que las multas eran, como nos dijo el relator de las Naciones Unidas para desechos tóxicos, son costos del negocio. Es decir, las empresas están acostumbradas, tienen dentro de su presupuesto que va a haber un derrame que lo tienen que solucionar en el momento, y eso no implica que ellas dejen de operar, siguen operando. Y la otra cosa que hicimos para este especial fue, dijimos, bueno, pero vamos a ver por qué siempre hay tanto conflicto, además entre las comunidades por el tema de petróleo y las empresas. Entonces hicimos ese trabajo de superposición muy sencillo, lotes petroleros, territorios indígenas, y encontramos toda esta superposición muy grande, y lo cual te explica un poco por qué hay conflictos todo el tiempo. Encontramos más de 600 casos en los que existe una superposición del 100% de territorios indígenas, lo que es gigante. Y construimos nuevamente esta herramienta donde uno puede buscar por comunidades en estos países y ver dónde está ubicado, cuál es el lote petrolero y el porcentaje de la superposición, ¿no? Y luego seguimos con el tema del petróleo y dijimos, bueno, ahora vamos a ver el tema de los pasivos ambientales, que es lo que no han terminado de limpiar o remediar las empresas tras sus operaciones. Y la verdad que en ese momento no teníamos idea de con qué nos íbamos a encontrar, y volvimos sobre los 4 países. Esta vez lo hicimos a nivel nacional, y encontramos que hay más de 6.000 pasivos ambientales o desechos del petróleo que no han sido limpiados, lo cual me pareció una cifra impactante, impresionante, ¿no? Por todo lo que significa, ¿no? Piscinas con petróleo abandonadas en medio de la Amazonía, que nunca, la típica imagen de las personas que van a un lugar y ponen su palito y sale petróleo, y tiene todo sentido porque son pasivos ambientales que nunca se han limpiado. En el momento que hicimos esta investigación fue increíble porque, por ejemplo, Colombia todavía no tenía normado que era un pasivo ambiental, lo tenía como otros impactos petroleros, ya lo normó hace un par de años, lo cual es un avance importante. Y nos encontramos con casos como el de Perú, donde hay más de 3.000 pasivos ambientales. El primero viene de 1800. Nunca se remedió uno solo, hasta hoy. Esta es la costa norte de Perú. Cada gotita es un pasivo ambiental, ¿no? Y esa fue una de las notas que más me impactó, porque hay ciudades que se han construido sobre los pasivos. Entonces, las casas son como bombas de gas. Tú entras y las paredes se están rompiendo, sale el gas del suelo de las escuelas. Por ejemplo, había una escuela que tiene una cancha de fútbol para los niños, se empezó a abrir y empezó a salir el petróleo, que es la imagen que ven a la derecha en la pantalla. Entonces,
todo este tipo de historias y hemos logrado, más allá de los artículos principales, con las bases de datos y el análisis satelital, pues hemos logrado contar alrededor de 25 historias en torno al tema de combustibles fósiles, ¿no? Nuevamente, también la información que logramos reunir la ponemos para que sea pública, de datos abiertos, para quienes la necesitan, la puedan utilizar. También las hemos compartido con periodistas, siempre lo digo, quien lo necesite, nosotros encantados de compartir esta información. Y esta base de datos además evalúa si es un pasivo ambiental de alto, medio, bajo riesgo, ¿no? Y, por ejemplo, este es el escenario en Ecuador, para que tengan una idea, ¿no? Territorios indígenas, áreas protegidas, 1.000 pasivos ambientales encima, ¿no? Y con eso se convive, y con eso el presidente Noboa está viendo una nueva ronda petrolera para seguir explotando, ¿no? Más petróleo en la Amazonía de Ecuador, lo mismo en Perú, y etcétera, ¿no? Pongo esta plataforma en MapBiomas, porque MapBiomas está, detrás de MapBiomas hay como 9 organizaciones ambientales en 9 países de la cuenca amazónica que tienen datos muy buenos cuando se trata de hacer todo este tema de superposiciones. Entonces, quienes quieran tener datos de pueblos indígenas, áreas protegidas, lotes, ellos suelen tener información muy interesante y son muy abiertos a compartirlo con periodistas. Ese es el otro tema, los bosques, ¿no? ¿Qué estamos perdiendo? ¿No? Siempre estamos con una mirada muy fija nosotros en Mongabey en los bosques porque creemos que son los espacios que siempre están en el debate de la crisis climática, ¿no? Pero nosotros pensamos que hay que empezar por entender y siempre tener la mirada puesta en el territorio. Ahí donde tú quieres hacer proyectos de bonos de carbono, donde quieres hacer la adaptación, donde estamos peleando el financiamiento, ¿qué está pasando? ¿Qué se está perdiendo? ¿Quiénes están controlando el territorio? ¿Y qué pasa, está pasando con todos estos territorios indígenas, por ejemplo, que según varios estudios científicos son los más importantes y efectivos en la conservación de los territorios, pero sin embargo se están enfrentando a un montón de mafias, ¿no? Global Forest Watch es una plataforma que siempre utilizamos. Casi que cada editor de Mongabay lo tiene como todo el tiempo lo abre cada vez que nos dan un dato. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver las alertas. Siempre la recomiendo, para mí es súper útil y me ha sido muy útil. Y en el caso de bosques hemos seguido distintos temas, ¿no? Temas como por ejemplo el de los menonitas. Las colonias menonitas, un grupo religioso que migró de Europa, que se expandió en Latinoamérica. ¿Y por qué los hemos seguido? Porque cuando entran a un lugar, la deforestación que ellos inician es de gran escala. Y esa deforestación normalmente va en contra de las normas ambientales y tiene problemas de superposición con territorios indígenas. Entonces hemos usado los mapas para hacer varios análisis, seguir a los menonitas, seguir los casos de deforestación, ¿no? Seguir, por ejemplo, nos hicimos la pregunta de cómo adquieren estos terrenos, ¿no? Y tuvimos acceso a unas fichas catastrales donde los menonitas decían, nosotros compramos estos más de 300 terrenos en la Amazonía de Perú y ahí había maíz y cacao. Básicamente lo que hicimos es este análisis multitemporal geográfico, ver en qué momento lo compraron, georreferenciar cada una de las fichas, ir hacia atrás y darnos cuenta y decir, no, cuando tú compraste el terreno, ahí había bosque, ¿no? Entonces, ese es el uso que te permite y todo esto es una, si se dan cuenta, es una conjunción entre el periodismo de investigación clásico, buscar documentos, tener fuentes, más las herramientas de mapeo satelital que hacen que esta combinación hace las investigaciones mucho más potentes y, digamos, es una herramienta clave para poder entender muchas cosas, ¿no? Lo hemos hecho también con este trabajo que hicimos con el Universal de México. Nuevamente, notamos que había un aumento de la cantidad de incendios en la zona de la Sierra Madre Occidental. Hablamos de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Y entonces empezamos a ver que había muchas más alertas de incendio de lo normal y se había iniciado una pelea interna entre el cártel de Sinaloa y eso había derivado en el uso de minas interpersonales y minas terrestres interpersonales y además drones con explosivos. Entonces, toda esta guerrita entre el cártel de Sinaloa empezó a generar un montón de incendios. ¿Qué hay abajo de esos incendios? Pues hay comunidades forestales que están protegiendo los bosques. No sé si saben, pero México es uno de los países que ha sido más efectivo en el manejo de las comunidades forestales, ¿no? Que han logrado generar realmente economías que han sido sostenibles para las familias. Entonces, ver algo como esto es terrible. Y utilizamos efectivamente el Global Forest Watch para analizar las alertas durante la temporada de incendios, además de datos oficiales, hicimos una comparación, etcétera, y hicimos esta publicación. Y luego lo otro que hemos hecho ha sido tratar de entender qué pasa con los territorios indígenas.
¿Y por qué empezamos a hacer esta mirada a los territorios indígenas tan detallada? Pues porque, como saben, empezaron a asesinar muchos líderes indígenas en Latinoamérica, que es una de las regiones más peligrosas para quienes defienden el medio ambiente. Y entonces empezamos con Perú porque era la época de la pandemia, empezaron a matar a varios líderes indígenas, algo que no era usual en Perú, que empezó a partir de 2019, y íbamos cubriendo las muertes y dijimos, oye, pero todos dicen que lo están matando por un tema de narcotráfico, deforestación, pero no entendíamos realmente qué pasaba en el territorio. Entonces dijimos, ya, vamos a hacer un mapa. Entonces, nuevamente, hicimos una herramienta, pusimos el mapa, pusimos las capas de minería ilegal, cultivos ilegales, deforestación, algunas pistas clandestinas, y pues ahí pudimos ver que 1.247 comunidades indígenas estaban siendo impactadas por deforestación, minería y cultivos ilícitos. Y tenía mucha relación con la causa de las muertes de los líderes indígenas, que eran las historias que estábamos cubriendo paralelamente, ¿no? Hicimos mapas como este, a veces que los hacemos para que sean como más sencillos de entender y no complicarnos tanto. Y luego hicimos el mismo ejercicio en Colombia para ver qué estaba pasando con los resguardos indígenas de Colombia, ¿no? Nuevamente, 218 resguardos afectados por la deforestación, 88 por cultivos de coca, 10 por minería ilegal. Hicimos lo mismo en Ecuador, esto salió este año, con el componente extra que también mapeamos los grupos armados nacionales y extranjeros que están operando en la Amazonía de Ecuador. Y nos permitió también entender nuevamente 569 territorios afectados por la deforestación. Y estos mapas y estos análisis y estas investigaciones son luego puntos de partida para encontrar otras historias y otras investigaciones individuales que vamos desarrollando también. El otro tema que hemos estado abordando ha sido el tema de las vías ilegales. Siempre decimos, las vías ilegales son un disparador de la deforestación cuando se abren en la Amazonía. Entonces dijimos, a ver, vamos a evaluar 5 de las vías ilegales más controvertidas en Colombia, donde hay muchísimas. Entonces nos metimos a evaluar las vías ilegales, 5 vías ilegales, alrededor de 1.926 kilómetros, 5 tramos grandes. El que ven a la derecha es Mapiripán, que es increíble que todas esas vías que ven, todas son ilegales. Y luego quisimos entender qué ha pasado a 1 kilómetro de cada una de estas vías, qué se ha abierto. Y encontramos deforestación, ganadería y cultivos de coca. Y aquí fue bien retador porque no hay capas de ganadería como tal en Colombia, pero encontramos vacas vacunadas georreferenciadas de una de las instituciones. Entonces georreferenciamos todas las vacas vacunadas y con eso pudimos entender cómo, por ejemplo, en Mapiripán hay muchísima deforestación, pero alrededor hay un montón de zonas para ganadería que han empezado a crecer. Y uno empieza a entender por qué. Y logramos establecer la cantidad de pérdida de hectáreas, como lo están ahí viendo en pantalla, ¿no? Y eso es algo que queremos seguir haciendo en otros países también. Nuevamente, esta es una nueva herramienta que les dejé un gadget al final de cada parte. Es una nueva herramienta de Map Biomas Alerta que acaba de sacar, que es para ver alertas de deforestación, que está súper buena. La acaban de sacar para Perú, para Colombia. No sé si ya está en Brasil también, seguro que sí. Y el último punto que a mí me parece que debe estar en la discusión sobre el tema climático es el tema de la criminalidad. Nuevamente, hablamos de cómo vamos a proteger los bosques, dónde va el financiamiento, cómo hacemos para proteger esos espacios, las tierras indígenas, pero no sabemos qué actores están tomando el control de estos espacios y que hay que considerar en el debate. Y por eso el tema de la criminalidad para nosotros es clave. Y esta es una de las investigaciones que nos tomó bastante tiempo, pero que va en esa línea, que fue entender cómo los territorios indígenas están siendo deforestados por cultivos ilícitos y por la apertura de narcopistas, pistas para el narcotráfico, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue empezar a rastrear pistas de aterrizaje clandestinas en 3 regiones donde han sido asesinados la mayor cantidad de líderes, que es Huánuco, Pasco y Ucayali, y utilizamos inteligencia artificial, que es esta herramienta que se llama Earth Index, que ya es de código abierto, que todos lo pueden usar, y básicamente lo que te pide es que tú lleves 10 ejemplos de buenas imágenes de lo que tú quieres buscar para que te empiece a detectar patrones. Y aquí viene la parte interesante de verificación, que saben muy bien Gibran y Juliana, que es este tipo de trabajo solo funciona cuando hay periodistas en la ecuación, ¿no? Porque claro, la inteligencia te va a botar un montón de información y luego viene el trabajo de hormiga, que es lo que hace que una investigación, en lugar de durar 2 meses, dure 2 años, ¿no? Pues porque estás verificando lugar por lugar. Y a nosotros nos tocó empezar a verificar, oye, aquí está la pista, hagamos una superposición, ¿qué es lo más cercano? Busquemos. Además dijimos, vamos a tratar de contrastarlas y verificarlas con al menos 3 fuentes, ¿no? Entonces fue un trabajo como largo, pero creo que al final fue interesante poder decir, existen 67 pistas de aterrizaje clandestinas, corroboradas en estas regiones, 56 dentro y alrededor de territorios indígenas,
¿no? En 3 regiones que están inundadas por cultivos ilícitos de coca, 18.000 hectáreas. Y casos como este, de comunidades que conviven con 15 pistas de aterrizaje, 2 comunidades juntas con 15 pistas. ¿Se imaginan cómo es la vida de estas personas? ¿No? 31 pistas de aterrizaje clandestinas en todo un paisaje donde hay comunidades indígenas. 26 de esas pistas están dentro de territorios indígenas también, ¿no? Y pistas dentro de territorios para pueblos en aislamiento, que deberían ser intangibles, pueblos súper vulnerables, pero igual hay narcotráfico y hay pistas dentro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a generar esas políticas o cómo se van a generar esas políticas para luchar contra la crisis climática, creo que el tema de la criminalidad, el control territorial de las mafias, es un tema que tiene que ser sin duda considerado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexa. Súper interesante, al igual que con Juliana. Aprovecho un segundo para recordarles que pueden ir dejando preguntas en el chat. Ahora vamos a pasar enseguida a la presentación de Gibran, pero recuerden que ya veo que han llegado algunas, pero si quieren ir dejando, luego vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas. Gracias, Alexa. Gracias, Juliana. Gibran, un gusto que nos acompañes también. Gracias por el tiempo. Cuando quieras, te escuchamos. ¿Qué tal, Fermín? Y bueno, gracias al Light Center y igualmente a mis colegas, un honor estar aquí con ellas presentando, tanto de Infomacinio como de Mongabay. Eh, bueno, yo, primero una advertencia, estudié en aquellos años filosofía y literatura. Cuando terminé de estudiar filosofía, lo que menos quería era estar encerrado en un salón de clases, así es que en el momento que me gradué, el siguiente paso lo di en un periódico impreso, el periódico Reforma en 2009, y no dejé el periodismo desde entonces para estar, digamos, en la calle. Pero en 2018, que cofundé junto con mi colega Patricia Curiel Data Crítica, pronto empezamos a hacer trabajo de formación de capacidades, hacer trabajo de talleres, de colaboración con medios, de creación de guías para uso de datos, visualización, inteligencia artificial, y poco a poco me fui volviendo a acercar un poco a a la crítica. Entonces, la advertencia es que hay referencias literarias y filosóficas en esta presentación. Que también se plantea como una provocación, ¿no? Uno de los temas con que me encuentro con frecuencia, o uno de los cuestionamientos cuando damos talleres de análisis de datos y visualización de data crítica es que nos hacen la observación de que, bueno, de que hay una aparente oposición entre el análisis o entre el periodismo de datos y el periodismo de bota, ¿no? El periodismo de calle, de estar en la calle. Nosotros rechazamos esa oposición y lo que decimos es todo relato es un dato. Eh, Cuando en una entrevista reciente le preguntan a la escritora argentina Mariana Enríquez eh, por, por su trabajo como periodista, ella fue periodista cultural muchos años en Buenos Aires, o en alguna de las provincias de Argentina, no recuerdo exactamente cuál. Ella lo que dice es que es imposible hablar de la verdad y de la realidad, sino que solo es posible hablar de datos. Y pone como ejemplo la biografía que escribió de Silvina Ocampo, donde ya había fallecido Silvina Ocampo, y algunas de las fuentes le dicen que Silvina jugaba a las cartas. Y entonces una de las fuentes le dice jugaba a cartas españolas, pero no la vi. Otra dice jugaba a tarot, pero sí la vi. Otra dice yo nunca la vi tirar las cartas. Y finalmente en un diario de Bioy Casares sale ella, sale Silvina Ocampo jugando las cartas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una superposición de datos, y lo que dice Mariana Enríquez es lo único que podemos hacer es presentarlos todos y dar nuestra mejor, nuestra más honesta formulación de qué creemos que retraten esos datos, ¿no? Entonces, el- lo que quisiera decirles a todas las personas que están aquí, que son estudiantes de periodismo, que están en procesos de formación, es que ya son periodistas de datos, sí han hecho una entrevista, sí han recabado un testimonio, sí han trabajado con hojas de cálculo, por supuesto, o con lenguajes de programación. Eh, la cuestión no es si hay datos y realidad, sino qué se toma por un dato legítimo, cómo se recogieron, quién tiene derecho a interpretar los datos. Em,
bueno, ahí están las prometidas citas filosóficas. A mí me gusta mucho la postura de Donna Haraway en el sentido de que hay saberes situados, ¿no? Hay datos que son parciales, localizados, etcétera. Y ahora voy con la relación del tema de los datos y las narrativas en el periodismo climático. Em, Acá se ve, sí cambió mi pestaña, se ve la presentación de Veneno en mi agua. ¿O Perfecto, sigue? sí, sí. Se Sí, ve, se sí. ve. Ah, bien. Sí. Esta es una de las primeras investigaciones que hice junto con mi colega Patricia, donde analizamos una base de datos de todo el territorio nacional mexicano que medía niveles de arsénico, fluoruro y otros, me parece que eran 200 al menos variables, incluyendo bacterias, algunas biológicas, digamos, metaloides y otras, en una red de monitoreo de pozos, de pozos de monitoreo de agua en México. Y lo que introdujo esta investigación, digo, reveló que en más del 60% de los estados del país se, se excedían los niveles de arsénico recomendados por la Organización Mundial de la Salud hasta 70 veces, digamos, eso fue uno de los hallazgos principales, pero a nivel de narrativa lo que introdujo es la noción de que la contaminación del agua no es solamente residual de las industrias, como es lo más habitual en el periodismo climático. Este es un mapa que hicimos, perdón, un cartel que hicimos donde transformamos esa base de datos a un cartel descargable donde cambia dependiendo del municipio y la entidad federativa y se podía descargar estos pósters y pegarlos. Esto lo hicimos porque era un tiempo en México donde la brecha de acceso digital era del 50%, ¿no? Pero lo que descubrimos con la investigación es que el proceso mismo de extracción del agua, de acuerdo con, entrevistamos como a 12 fuentes académicas, eh, en su no limitación, la extracción 24/7 lo que hace es modificar algunas características físico-químicas del subsuelo. Y entonces en áreas donde de por sí hay bastante riqueza de arsénico, que es por ejemplo este eje volcánico central en México, que es donde se ve, digamos, la hilera que está parte en dos hemisferios, diríamos, al país. El arsénico que está disponible naturalmente su liberación es acelerada por la extracción ininterrumpida, ilimitada en México de agua, ¿no? Donde además las empresas extractivas del agua, como embotelladoras, pero también refresqueras, em, son juez y parte, ¿no? Como vemos en otras historias, ellas son quienes reportan la cantidad de metros cúbicos de agua que extraen al año. Y bueno, básicamente tienen que firmar un papelito y entregarlo, ¿no? Y decir si sacamos lo que era permitido. Em, bueno, el otro caso que tenemos aquí de narrativas y datos es este que publicamos en El País, donde hicimos un análisis con inteligencia artificial de cuál es la superficie em, de tierra en la cuenca del Paraná, que es una de las cuencas hidrológicas más importantes del hemisferio sur y de todo el continente, la superficie que específicamente la industria de soya había deforestado en la última década y encontramos esta cifra, ¿no? Digamos que casi 15 millones de hectáreas, que por sí misma no dice mucho, pero cuando con esta cifra consultamos a expertos con nuestros colegas en Paraguay de GINA, lo que dijeron esas fuentes expertas es que la dimensión de la deforestación era tanta que se podía atribuir la mayor responsabilidad de la peor sequía del Paraná a la industria de la soya en la cuenca. Esto porque narrativamente es interesante y relevante y novedoso, porque vemos desde el periodismo climático que hay una narrativa constante que justifica de nuevo la extracción ilimitada de bienes naturales
con argumentos como que, bueno, se generan empleos, con argumentos económicos, ¿no? Se generan empleos, se incrementan las exportaciones de soya con las grandes escalas de agroindustria, se activan las redes de comercio entre países, en este caso entre Brasil, Argentina y Paraguay. Pero lo que descubrimos en esta historia es que la sequía provocada en gran medida, no solamente, pero en gran medida por la industria de la soya, impidió el comercio de la misma soya que producían. Es decir, fue, digamos, el grado de extracción, y en los grados de extracción contemporáneos son tan altos que son un peligro mismo para el sistema de extracción, en este caso específico, la comercialización de los productos que la agroindustria produce, ¿no? ¿Y por qué es importante? Digo, más allá del análisis de datos y de la cuestión técnica, que es muy importante, y de las entrevistas a las fuentes, es muy importante para nosotros en Data Crítica tener este análisis de cuáles son las grandes narrativas que hay en periodismo climático, ¿no? Por nombrar alguna otra, existe la narrativa de que la producción industrial de alimentos es indispensable a nivel global para satisfacer la demanda, y al mismo tiempo tenemos datos de la FAO que aproximadamente un tercio de lo que produce la agroindustria en todo el mundo va directamente a la basura, se echa a perder y no lo come nadie, ¿no? Y por otro lado tenemos datos de que una gran porción de lo que se produce es para alimentar animales, eh, y la industria cárnica, ¿no? Entonces, digamos, lo que proponemos desde Data Crítica es hacer este análisis de las narrativas. Bueno, Em, y también proponemos exceder ya un poco el paradigma del periodismo de datos a secas y proponemos un periodismo crítico de datos. ¿Y dónde está la crítica? Pues entender que no estamos reportando, que los datos no son neutrales, ¿no? Que una fuente nunca es neutral, pues si es un empresario, es una persona científica, es parte de una comunidad de pescadores, agricultora, etcétera, nunca son neutrales, siempre son fuentes con conocimientos y experiencias situadas, pero tampoco las bases de datos. Esas también fueron producidas con objetivos políticos, con metodologías específicas que hay que entender y que además hay que poder traducir y presentar transparentemente a las audiencias. Y por otro lado, pues también saber que algunos términos de la academia, como es el término que pongo aquí de Boaventuras de Sousa Santos, epistemicidio, hay comunidades de producción de conocimiento, que algunas que están todas jerarquizadas y que algunas son puestas sistemáticamente por encima de otras. Y con eso voy a este otro ejemplo, que conoce bien, por ejemplo, a Alexa, que tuvo el gusto de que lo editara junto con Michelle Carrer, donde a grandes rasgos colaboramos con una fuente académica, y el tema aquí es derrames, 6 años de derrames petroleros en el Golfo de México, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los datos oficiales del gobierno mexicano que muestran los derrames reportados? Y de nuevo, comparar esos datos con otros datos y presentar los datos que consideramos más cercanos a la realidad, entre comillas, ¿no? Y los otros datos de contraste de esta narrativa oficial vinieron de esa fuente científica y a su vez de imágenes satelitales que analizamos. Em, y aquí lo interesante en términos de narrativa fue entender que la validación de estos datos de imágenes satelitales que hacían instituciones académicas y científicas dependía de manera fundamental del conocimiento de los pescadores que saben dónde están las plataformas petroleras, que saben dónde están las emanaciones naturales de petróleo, perdón, que se llaman chapopoteras en México. Em, y entonces decidí en la escritura de este texto presentar a las comunidades de pescadores no como víctimas solamente de los derrames petroleros, que tenemos otra narrativa habitual en el periodismo climático, que es presentar a las comunidades que están en el frente de batalla solamente como víctimas, sino como productoras de conocimiento, donde ellas son las protagonistas y digamos en alianza o pues acudiendo a estas fuentes pescadoras científicos, entonces se puede tener una verdad alternativa a la verdad oficial, que son
los datos de Pemex, ¿no? O de las instituciones mexicanas para quienes no son mexicanos y no sepan qué es Pemex. Em, y este es otro de los casos. Bueno, finalmente, esto para hablar de el análisis que podemos hacer desde el periodismo crítico de datos de cuáles son las fuentes de información que son presentadas como válidas, legítimas, interesantes, relevantes, y bueno, que muchas veces son en esta jerarquía, desafortunadamente, ¿no? Estadísticas oficiales, estudios académicos y hasta abajo el saber indígena o local y tratar de revertir esta jerarquización. Em, ¿Qué es el periodismo crítico de datos? Bueno, eh, que así como cuestionamos a las fuentes y tenemos la obligación, la responsabilidad más que la obligación, la responsabilidad de entender bien los intereses y diferentes motivaciones de los distintos tipos de fuentes, debemos entender la motivación y la metodología con que se construyen las bases de datos y transparentarlas, reconocer que el dato nunca es neutro y cumplir con esa responsabilidad de reportear e interrogar las bases de datos. Y desde Data Crítica también pensamos construir la infraestructura para desafiar esta jerarquía epistemológica o esta jerarquía de conocimientos como un hecho dado, porque no es una ley natural. Y en ese sentido también hacemos el constante llamado de utilizar herramientas que, si hacemos periodismo de investigación ambiental o periodismo de datos ambiental, pues que no reproduzcan los daños ambientales que estamos reportados, que hagan un ejercicio pues crítico de hacer el esfuerzo máximo de utilizar herramientas pues que no están destruyendo el planeta y pensar que en conjunto es posible encontrar estas herramientas. Y les dejo con esta cita, ¿no? El océano no necesita un dataset gubernamental para existir, necesitaba uno en derrames impunes para que nos creyeran. Y por aquí me quedo. Muchísimas gracias. Bueno, Gibran, gracias por tu presentación y gracias también a Alexa y a Juliana. Ya estamos recibiendo algunas preguntas en el chat, pero los y las invito a que sigan dejándonos preguntas. Todavía nos queda un ratito para poder intercambiar y la idea es usar este espacio justamente para eso. Voy a mirar un poquito las preguntas que ya llegaron. Denme un segundo. A ver. Bien. Tenemos una pregunta de Lucy de Guatemala que nos pregunta si podrían contar un poco cómo funciona la alianza con el científico como asesor durante el reporteo y la redacción o producción de la pieza periodística final. No sé quién preferiría tomarla. Yo puedo hablar. En Claro, gracias. Informazonía, sí, voy a hablar por lo que hacemos en Informazonía. Creo que es un trabajo con científicos muy específico, ¿no? Porque hemos empezado orgánicamente y hemos desarrollado en esta alianza que he explicado antes. De hecho, son diversos, como hemos construido este flujo de validación con el científico, principalmente en los reportajes especiales y proyectos especiales, y estos son, las validaciones van y vueltan en todo el proceso. Entonces, empiezan normalmente con una idea que el reportero quiere investigar o que la editora o la dirección editorial y consultamos este científico asesor que está totalmente involucrado en el tema. Entonces, los asesores científicos son elegidos a partir de su tema de actuación. Y entonces ya nos ayuda a entender si la hipótesis que hemos partido hace sentido, nos da idea de qué hacer con qué datos mirar, qué conceptos tener en cuenta, y ahí hacemos nuestra análisis a partir de esto, nuestra análisis de datos, pero también nuestra preapuración. Y cuando tenemos algo como la conclusión del análisis de datos, cuando estamos en un punto que entendemos que este es lo que concluimos,
volvemos al consultor científico que nos ayuda a validar y muchas veces dicen, este no hace mucho sentido, creo que este es muy interesante que han encontrado, ¿por qué no hacemos un cruce más? ¿O por qué no miramos para acá o para ahí? Y entonces cuando termina, cuando tenemos un sí y hemos llegado al punto que necesitamos, vamos a la escritura del texto, a la apuración en el campo y a la finalización del texto, del reportaje. Y al final, de nuevo, hacemos una validación con el científico, ¿no? Entonces, porque claro que en el proceso de lo que habíamos concluido, de lo que apuramos en campo y de todo que se pasa para construir un reportaje, todo cambia un montón. Entonces, el científico también está presente ahí en la pieza final, nos ayudando a entender si hemos puesto todo lo que era importante para el conocimiento. Entonces, en este modelo, principalmente en los especiales, es una persona del equipo. Está, claro que no está todos los días con la redacción o nada de esto, incluso porque son súper ocupados, pero es una persona que tenemos en cuenta en el proceso todo. La otra cosa que estaba explicando es cuando es una alianza, cuando es una publicación recurrente, que ahí no tenemos esta validación tan frecuente con el científico y tenemos las clases que como son la base para el conocimiento que desarrollamos en el reportaje y los consultamos más informalmente. Pero en los especiales es de verdad una persona del equipo. Y así como he enseñado en el reportaje de Guyana, que ha pasado algo que no es tan usual, que el científico ha ido con el reportero al campo, porque tenía mucho interés en la pauta y entonces ha hecho esta validación de una forma mucho más orgánica también, porque no es solo en un punto o en algunos puntos del proceso, estaba ahí mientras la apuración estaba siendo hecha en el campo. También tuvimos algunos ejemplos que incluso casi del inverso de lo que he explicado primero, como la idea del reportaje ha venido del científico y no del reportero, como hay un especial de la unidad de geoperiodismo y con la Red Ciudadana de Infamazonía, que es un otro proyecto que tenemos con los medios locales de Brasil, que hemos hecho un especial, Los Invisibles del Humo, que es acerca del humo de los fuegos, y hemos trabajado un montón con Sonaira Silva, que es una científica del fuego de Acre, en la Amazonía brasileña, y estábamos pensando conjuntamente en hacer algo con los sensores que su grupo tiene y tal, pero no estaban disponibles y ella pensó, porque ya habíamos trabajado juntas antes, y ella pensó, ¿por qué no hacemos un análisis de datos que enseña a las comunidades que están súper tomadas, súper impactadas por el humo del fuego, pero no son visibles porque son muy chiquitas y usualmente cuando empieza el fuego en la Amazonía brasileña estamos siempre hablando de Porto Velho, Manaus, de las grandes ciudades donde el humo se ve y cambia todo el escenario. Entonces era una idea de ella y nos ayudó entonces antes de la idea de la pauta, ella que ha traído. Entonces, en este proceso se pasan, claro, de otras formas, no solo de la forma más procesual que la más general, ¿no? Es un conocimiento de verdad que compartimos con el científico en todo el proceso y creo que los dos lados aprenden con esto. Súper interesante, muy enriquecedor, tal cual, Juliana. Muchas gracias. Alexa, tenemos una pregunta específica para vos. Nos dicen, en tu intervención mencionaste algunas situaciones que se registran con la presencia de la comunidad menonita en distintas zonas de América Latina, en Colombia, Puerto Gaitán. Se registra una situación de desplazamiento de la población indígena, mal uso de recursos naturales. Te preguntas si estás al tanto de esta situación, si la has trabajado o la están considerando. La periodista que dice, el año pasado intenté aproximarme a esta problemática y encontré muchas barreras para acceder a la información y silencio de las organizaciones comunitarias.
Sí, hemos trabajado, de hecho, el tema de menonitas en Colombia, en varios lugares, en los llanos orientales, pero también en Puerto Gaitán, en Meta. Efectivamente fue complejo hacer la historia. Hemos publicado historias desde el 2022 con alianza con el medio colombiano Rutas del Conflicto. Hemos trabajado esas historias. Ahora reciente también hemos sacado una nota de seguimiento. Y básicamente es complejo porque del lado de los menonitas hay muchos como abogados que son un poco agresivos con los periodistas que están tratando de cubrir estas historias, pero igual hemos podido publicar hasta 3 historias al respecto, ¿no? Igual que en Paraguay, en México, ¿no? Diría que de todos los países los que hemos cubierto, efectivamente uno de los más herméticos y uno de los más peligrosos, diría que ha sido los casos que hemos hecho en Colombia. Tenemos de hecho una serie con un montón de historias que hemos hecho sobre las colonias menoritas que la puedo compartir aquí en el chat, se los puedo compartir a Teresa para que los puedan revisar. Gracias, Alexa. Gibran, aprovechando tu conocimiento en datos y tu formación como entrenador de periodistas también, tenemos una pregunta que me parece muy relevante también, que preguntan si es posible empezar a trabajar periodismo de datos ambiental siendo freelancer. ¿Qué diferencia ves entre trabajar datos en un medio fijo con alguien que trabaja de manera independiente, que quiere proponer un artículo y trabajar con un medio por su cuenta? Cuando iniciamos Data Crítica en 2018, una de las em, desafíos a los que nos enfrentamos es que la mayoría de los cursos y talleres que se daban en plataformas, incluso algunas que nos encantan como las del Night Center, estaban muy destinadas a este tipo de redacción eh, con muchísimos recursos del norte, donde hay un equipo especial que hace gráficos y otro que hace el análisis de datos y casi otro que hace limpieza, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo que hicimos fue aprender por nuestra cuenta. Yo antes de 2018 me interesé por estudiar estadística en el CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Y ahí es que aprendí el primer lenguaje de programación, que es R, pero realmente yo diría que el 70% o quizá más de la formación es autodidacta, y yo diría que una persona freelance hoy día podría perfectamente enseñarse a usar lenguajes de programación y que, bueno, por ahí vi otra pregunta sobre inteligencia artificial, que si hay algún uso que me parece menos problemático que el resto de la inteligencia artificial, es utilizarla como maestra. Em, y que hoy día puedes usarla para que te corrija una línea de código, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a ser independiente. Freelancer, se puede ser freelancer y periodista de datos, si se puede. Yo lo hago hoy día. Publico con varios medios como freelancer, además de estar en Data Crítica con tareas más bien administrativas cada vez más. Pero se puede y les recomiendo les recomiendo que lo hagan. Y bueno, tengo una cosita que decir sobre la pregunta de IA, pero si quieres vamos más Si bien querés, a... dale, dale nomás, aprovechemos, no hay problema. Bueno, que tenía por ahí esta presentación, nada más es un slide. Esto es de un proceso que hicimos ¿con quién fue? Con el Journalism AI. Y lo interesante de acá, creamos esta guía que realmente era cuando era mucho más difícil hacer el uso de inteligencia artificial porque no habían estos chatbots, pero está disponible, la publicó el GIJN. Pero lo que quiero destacar es que la inteligencia artificial es trabajo de personas, que en este caso estamos ahí en la foto, etiquetando los datos, que es algo que mencionaste tú, Alexa. Y etiquetar los datos es, en este caso, de enseñarle a reconocer patrones de imágenes satelitales, literalmente es dibujar alrededor, o sea, un grupo de personas se tuvo que haber sentado a dibujar alrededor de las siluetas y enseñarle a la máquina, en este caso, que es, estábamos buscando áreas de pastoreo con unos tipos de construcciones específicas que eran un poco más industriales que las artesanales, ¿no?
al final, el tema con la inteligencia artificial es que este trabajo lo hace alguien y lo oculta la inteligencia y lo está subcontratando. Pues hay documentación de Karen Howe, de sweatshops, de gente que hace este trabajo de etiquetado de datos en Venezuela, en algunos países asiáticos. Digamos, es problemático en el tema laboral. mm, y en el tema de extracción de recursos, y estamos explorando en Data Crítica el uso de modelos de lenguaje que se pueden descargar en tu computadora y por tanto no se conectan a un centro de datos, no están generando las consecuencias de impacto ambiental, pero digamos es una pregunta abierta, ¿no? Por un lado, la gobernanza editorial, claro que siempre tiene que haber un humano, por supuesto que no vas a poner una inteligencia artificial a publicar por sí misma, pero por otro lado también el tema ético y ambiental. Está abierta la discusión, digamos, estamos en una etapa muy joven. Muchas gracias, Gerán. Sí, tenía anotado justo la pregunta de ella. Perfecto. Bien, vamos a repasar que tenemos varias más. Dame un segundo. No. Bien, esta creo que en realidad puede llegar a servir para los tres. Quizás empezamos contigo, Juliana. Hay una pregunta relacionada cómo es hacer reportaje en lugares de difícil acceso. Digamos, creo que varios de los ejemplos que mostraron, tanto Alexa como Juliana y también Gibran, de reportajes que ocurren en territorio, que son riesgosos para los periodistas y que es un trabajo bastante complejo en ciertos niveles. Quizás empezamos contigo, Juliana, ¿cómo ha sido la experiencia y qué tipo de consejos darías en ese sentido? Vale. Ah, bueno, creo que como he dicho en la presentación, es todo muy lejos y muy complejo de hacer campo en la Amazonía. Yo estoy, por ejemplo, en la Amazonía brasileña, vivo ahora en Belém, pero cuando vas al territorio rural y todo, está todo súper lejos, ¿no? Entonces, lo que necesitas, creo que al inicio de cualquier reportaje que va a tener campo, es una pre-reportería muy dedicada con sí necesitas tiempo, no solo para la pre-reportería, también para el reportaje en campo, porque muchas veces no, nada pasa en el tiempo de las ciudades de afuera. Quase todo el transporte es por barcos, con horarios que dependen de la marea, de otra lógica, entonces no vas a poder hacerlo si vas con la idea de hacer algo en 2 días o algo así. Entonces, creo que una pre-reportería muy dedicada y precisa. Nosotros, como he dicho, utilizamos los datos para nos ayudar a revelar patrones, pero también a priorizar qué puntos son más importantes para el reportaje, ¿no? Qué historias podemos contar. Entonces empezamos no solo con el teléfono y encontrar las fuentes antes de ir a campo, pero también con la investigación por los datos que nos ayuda mucho a enfocar en una historia, en una región, en un sitio específico. Y no sé si he entendido todo lo que ha preguntado, pero para hacer campo en la Amazonía brasileña y en los otros países de la Amazonía también, pero la brasileña es peor porque es muy grande, ¿no? Son casi, la Amazonía legal, que es más que el bioma, es casi 60% del país, que ya es un país súper grande. Entonces, necesitas recursos, como es caro para hacermos un reportaje de campo. Entonces, es una conjunción de todos estos factores, ¿no? De tiempo para pré-reportería, de recursos, también el tiempo de pré-reportería te ayuda a priorizar y optimizar los recursos. Y creo que los datos son aliados para llegarmos al campo ya con la idea mucho más procesada, ¿no? Claro que va a cambiar en el campo. No sé si era esto todo Sí, lo que... perfecto, gracias, Juliana. Alexa, ¿han tenido una experiencia parecida a ustedes? Sí, igual, ¿no? Ir a la Amazonía es súper complejo, son procesos de producción que pueden durar de 1 a 2 meses.
Siempre decimos en Mongabay que la preinvestigación tiene dos caminos, ¿no? La preinvestigación de la información y la preinvestigación en términos de seguridad, ingreso a campo, ¿no? Tenemos varios protocolos también, varias decisiones que se han ido tomando en el camino, ¿no? Siempre digo que los protocolos de seguridad cambian todo el tiempo porque tenemos que ir actualizándonos también a los patrones de las mafias y de toda la inseguridad que hay en territorio, ¿no? Entonces, desde que los periodistas no viajan solos, que es algo que ha tenido toda su etapa de evolución, para decirlo, un periodista con mucha experiencia no puedes ir solo a campo, es difícil, hay que convencerlos prácticamente y decirles, no, ya no puedes ir solo, tienen que ir dos, tres personas, ¿no? Pues porque cuando son dos, tres personas es más seguro y tienes más personas que te puedan ayudar. Después llenar un montón de formularios sobre hora a hora, dónde vas a estar, con quiénes vas a estar, toda tu red de fuentes con las que vas a interactuar en territorio en caso no te puedas comunicar. Un protocolo para comunicación hasta 3 veces al día, donde tienes que decir estoy bien, quiero referenciarte, teléfono satelital, todo lo que se pueda para ingresar a campo. Y hay que considerar que hay un punto en que a veces, luego de todo este camino de llevar la producción, puede ser que te topes con la pared y te des cuenta de que si metes al equipo, lo estás metiendo a la boca del diablo, pues decimos, ¿no? Entonces ahí decimos, no, o llegas hasta la mitad del tramo, hasta una parte que sea más o menos segura, o no entras y buscamos un segundo, un plan B que es usemos tecnología, ¿no? Entonces ahí las imágenes satelitales y las fuentes que tenemos, los que siempre hacemos periodismo ambiental, nos permiten igual no dejar de contar la historia, pero esperar el mejor momento para poder entrar, ¿no? Y algo que me parece súper importante de la cobertura en Amazonía es la protección de las fuentes, ¿no? Hay muchas personas y periodistas que recién están cubriendo temas ambientales que no lo consideran, que publican las fotos, que publican las ubicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el especial Los vuelos de la muerte no pusimos el nombre de ninguna comunidad, ni dónde están ubicadas, ni nada, ¿no? Y nos escribían diciendo, dame los nombres de las comunidades, dame los nombres de las personas, distintas fuentes, ¿no? Y nosotros no las compartimos con nadie, ¿no? Solo con la Federación Indígena porque querían exigirle al gobierno que atienda el problema. Pero fuera de eso, no. Entonces, sí me parece que es algo que hay que considerar, que es, tú sales del territorio, pero que quienes se quedan con el riesgo y la amenaza son las fuentes periodísticas, ¿no? Entonces, es otro factor que hay que considerar también en términos de la reportería. Y finalmente, como dice Juliana, presupuesto, ¿no? Son viajes súper costosos y por eso los periodistas trabajamos en equipo, juntamos el dinero que tenemos, uno hace la visualización, el otro paga el viaje, el otro paga el reportero y así hacemos cosas más interesantes. Tal cual. Gracias, Alexa. Girón, tenemos una pregunta que quizás es específica, pero también me parece importante marcar como un tema. Una periodista planteaba un poco el rol de los datos al correlacionar crimen organizado con actividades ilegales en recursos naturales. ¿Qué experiencia has tenido? Y quizás después le paso también a Juliana y Alexa, que sé que han trabajado temas parecidos, con encontrar relación entre las dos cosas, crimen organizado con actividades ilegales en recursos naturales. ¿Qué tipo de plataformas o recursos recomendarías para trabajar en ese sentido? Sé que ahí ya dejaste una listita de algunas plataformas en el chat, pero si querés te dejo el espacio por si querías ahondar un poquito más. Estás Sí. creo que muteado, Gibran. Gracias. En Data Crítica no hemos cubierto directamente crimen organizado, eh, a menos que se considere la extracción legal de recursos crimen organizado. Pero yo diría que en cuanto a herramientas de correlación, eh, la asociación con especialistas estadísticos te da un poder de entender muy bien las correlaciones. Y yo diría, no, perdámosle el miedo a hacer correlaciones en nuestras bases de datos, pero que no por sí mismas se presentan, sino que se consultan con un especialista estadístico para correr pruebas de, no sé, de regresión estadística y ver cuál es la probabilidad de que esa correlación no sea casual, coincidencia, ¿no? Y sí existen pruebas de regresión que de una manera muy rápida y muy sencilla con cualquier software estadístico te dicen, bueno, estas variables que están conjugadas aquí en la base de datos, pues una sí puede ser causal u otro, pero hay mucha probabilidad de que esa correlación en otros casos sea coincidencia. Entonces, siempre correr una regresión
lineal o siempre acudir a una especialista de estadística. Y por otro lado, diría confiar también en el conocimiento de campo, en ese sentido, y en lo que las fuentes les están diciendo, y más bien obtener de esas fuentes en campo lo que ellas han observado que son fenómenos, unos que causan los otros, y después hacer los análisis estadísticos, ¿no? Esas dos cosas. Gracias, Gibran. Creo que no tenemos más preguntas. Ah, Juliana, perdón. Alexa, si quieren complementar algo lo que dijo Gibran, para adelante. Creo que puedo añadir algo. Sí, dale. Nosotros hacemos parte del proyecto Amazon the World, que ha mapeado la presencia de las facciones criminales en toda la Amazonía. Somos el aliado de Brasil. Y desde el principio, en 2022, cuando empezamos el proyecto, intentamos hacer esta relación causal, no la correlación, de los crímenes ambientales y de las facciones. Y no es muy sencillo, ¿no? Y creo que el principal reto de esto es que los datos de las presencias de las facciones son datos no existen, de hecho, no hay una base de datos que vas y tiene algo muy granular de que la facción está aquí o aquí o aquí, para toda la Amazonía, estoy diciendo, pero también en nuestro caso, para Brasil. Entonces, en este proyecto empezamos a mapear nosotros mismos. Cada uno de los países mapea la presencia de la facción, son datos primarios que hacemos. Justo ahora estamos actualizando los datos de 2026, el último año que hicimos fue el año pasado. Y es un trabajo de hormigas, y como llamamos a las, ¿cómo se llama? Delegacia en portugués, ¿no? El sitio de los policías, uno a uno, justo a 772 municipios, ciudades en Brasil. También recorrimos a un montón de otros datos, incluso datos de procesos judiciales que tienen condenas de facciones y todo. Para generar esta base de datos para que se pueda entonces hacer el cruce con otras y hacer la correlación. Pero claro que es una correlación y creo que la relación de hecho, hasta ahora al menos nosotros hacemos en el campo o hacemos con el reporteo, incluso si es remoto, ¿no? Pero con dando sentido a porque primero no es muy granular, estos datos que hacemos es por municipio, entonces dice, por ejemplo, hay PCC en esta ciudad, hay PCC y Comando Vermelho, hay PCC, Comando Vermelho y otras facciones más chicas, esto en Brasil, pero hacemos para toda la Amazonía. Y después, como si queremos ver no sé, la pescaría ilegal, entonces, tenemos una otra base de datos. Lo que hicimos justo ahora, una investigación que estamos para publicar, es con deforestación. Y se ve que desde que el Comando Vermelho ha estado en este territorio indígena, la deforestación ha saltado como más de 300, 400%. Entonces, y vemos en los satélites los rastros de la minería que está dominada por la facción. Entonces, claro, el reportaje conecta todo esto. Pero no es solo poner una base de datos que enseña que el Comando Vermelho está en todo este municipio y que hay la deforestación en este territorio indígena, no vas a llegar a ningún punto exacto, ¿no? Entonces, creo que todavía con las informaciones que tenemos y que ya son mucho más desde que empezamos el proyecto ahí en 2022, hay otros mapeos también, ¿no? Creo que la correlación se hace con la investigación, yo diría tradicional, ¿no? Con el campo, con la apuración bien hecha y con muchas informaciones de los involucrados en el conflicto. Gracias, Juliana. Bueno, para ir cerrando, tengo una pregunta que le voy a hacer a los tres para quizás como disparador y punto de partida para adelante, para que no quede solo en esta actividad y también sea para el futuro. Pensando también que tenemos muchos colegas, tanto periodistas como estudiantes de periodismo,
Querría ver si los tres pueden pensar en uno o dos consejos para periodistas que quieran mejorar su cobertura climática con datos. ¿Qué les recomendarían para trabajar? Puede ser una herramienta, puede ser algo concreto, puede ser algo más general, pero quizás para cerrar con algún mensaje para adelante en ese sentido. Si te parece, empezamos con vos, Alexa. Sí, bueno, yo le recomendaría la herramienta que nosotros hemos usado desde el inicio y que seguimos usando hasta ahora para, en términos de entender lo que está pasando, por ejemplo, con los bosques, que es Global Forest Watch, ¿no? Global Forest Watch te emite alertas en tiempo real, puedes programarlas, puedes programar territorios que quieres monitorear, áreas protegidas o territorios indígenas, te va a mandar alertas y te va a permitir hacer un seguimiento de si en un territorio específico se está perdiendo bosque. Luego, hablar con fuentes locales para confirmar que efectivamente hay una pérdida, a qué obedece esa pérdida, y luego te va a permitir ir a campo y contar una historia, ¿no? Lo bacán de utilizar no sé si se entiende qué es bacán, lo chévere de utilizar herramientas de mapeo satelital es que te permite encontrar nuevas historias, ¿no? O sea, salir más allá de lo que estamos viendo en todos los medios, que es importante también porque nosotros vamos profundizando en temas que están en la coyuntura política, pero también las herramientas te permiten entrar en un mundo donde puedes encontrar casos que nadie más está cubriendo, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, fue súper importante la pandemia, cuando era muy complejo ir a territorio porque implicaba poner en peligro a las comunidades indígenas son quienes están en el territorio. Nos permitió encontrar zonas que estaban siendo deforestadas y que las teníamos totalmente fuera del radar. Y ahí dijimos, vamos a ver dónde se están acumulando las alertas y pudimos detectar lugares donde ir y trabajar, ¿no? Entonces, Global Forest Watch y lo otro es para quienes quieran ir un poco más allá y empezar todo este trabajo de capas de información de quiero ver si esto está en una comunidad indígena y si en esta comunidad indígena que estoy investigando hay deforestación o capas de narcotráfico, etcétera, ¿no? Más biomas me parece como una herramienta súper útil o buscar cuál es la ONG para cada país que está unida a la RAIX, que es esta red amazónica de información socioambiental georreferenciada y ellos tienen más de 20 años de data histórica, ¿no? Entonces tú quieres todos los shapefiles o los polígonos de tierras indígenas, áreas protegidas, minería ilegal, etcétera, es un buen punto de partida. Hay más plataformas, hay más organizaciones, etcétera. Y finalmente nosotros también en Mongabey estamos súper abiertos a querer colaborar y compartir la información que tenemos. Estamos de hecho por sacar una base de datos por los 10 años de más de 300 científicos con los que hemos trabajado en los últimos años, como un directorio abierto que también lo vamos a poner a disposición para los periodistas que quieren hacer ambiental. Entonces diría que por ahí van mis consejos. Gracias, Alexa. Gibran, pasamos contigo, la misma pregunta. Yo les diría que la herramienta clave para hacer periodismo ambiental que se distinga en sus fuentes, en sus temas, es no solo el análisis de los datos que ya existen, sino el atreverse a crear sus propias bases de datos desde cero, acompañadas con alguna persona que les pueda orientar, digamos, de la eficacia, eficiencia, recursos que se le van a tener que invertir a la recolección de datos. Em, pero que decirles que el ejercicio del periodismo de datos es un ejercicio de imaginación, fundamentalmente, de imaginar precisamente cuáles son las alternativas a las narrativas oficiales. En el caso de los derrames pueden ser imágenes satelitales, en otros casos, por ejemplo, son levantamiento de una encuesta. Voy a poner por acá en el chat otro caso, no es ambiental, es sobre violencia obstétrica en Cuba, pero digamos en un entorno de muy difícil acceso y muy restrictivo pues de las libertades periodísticas. Se pudo levantar una base de datos con 500 casos de violencia obstétrica con una herramienta que además es libre, gratuita, que voy a poner acá también, que se llama Cobo, pero donde más allá del fierro, como luego digo, de la herramienta, lo fundamental es imaginar qué preguntas van aparejadas con hipótesis de investigación y economizar, digamos, en el número de preguntas, porque el impulso inicial es hacer 300, de cualquier periodista es hacer 300 preguntas, eso no lo va a contestar nadie y les va a requerir un ejército, digamos,
para recabarlo, ¿no? Entonces, el ejercicio de imaginar cuáles son las preguntas que sí me van a contestar los tres hipótesis, cuatro o cinco hipótesis mínimas y máximas de mi investigación, y acá les dejo en el chat los ejemplos y la herramienta. Muchísimas gracias, Gibran. Juliana, cerramos contigo, la misma pregunta. Sí, bueno, ya han dicho mucho, entonces yo empezaría por lo que ha dicho Alexa de las plataformas, porque ya están todas desarrolladas y puedes investigar sin mucha experiencia técnica y puedes empezar a entender, pero creo que el más importante, así como Gibran ha dicho acerca de hacer las preguntas de la investigación, creo que es hacer las preguntas de los datos. Entonces, más de lo que quieres analizar, pero también de entender las bases de datos. Me acuerdo cuando estaba trabajando mucho con fuego en 2019, 2020, y ahí me aproximé mucho de los científicos porque había muchas variables que no comprendía y no sabía qué hacer en la investigación con esto. Entonces, hablaba con ellos hasta que pudiera realmente comprender, como si estuviera hablando con cualquier otra fuente, pero era una fuente científica para enseñarme, normalmente un científico de RIS, de información geográfica también, que me explicaba variable por variable, porque si no comprendes vas a hacer preguntas erróneas o conclusiones erróneas. Entonces, creo que nuestra curiosidad es nuestra materia primera, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero para los datos es el mismo. Y, y otra cosa que yo soy mucho de esta manera de trabajar es hacerlo. Entonces, si tienes una pregunta y quieres entender y quieres llegar a una conclusión, es explorarlo. Yo recomiendo el QGIS, creo que se dice en español, porque aí com as bases de dados geográficas empiezas a trabalhar com as variáveis, a cruzar, a hacer os cruces, y vas hasta que llegue a una conclusión. Y después de la primera vez que haces, las otras se quedan mucho más sencillas y puedes aprender no solo porque vas explorando y vas teniendo dudas y con estas dudas vas buscando workshops y entrenamientos y hay un montón gratuitos como los de Night Center, los MOOC, y vas haciendo tu propio aprendizaje. Claro que hay también másters y posgraduaciones y todo, pero digo, si puede aprender solo guiado por tu curiosidad. Yo creo en esto. Gracias, Juliana. Bueno, vamos cerrando, pues ya estamos justos de tiempo. Muchísimas gracias a Juliana, a Alexa y a Gibran por el tiempo y la generosidad por todo lo que nos compartieron. Creo que es un punto de partida, queda mucho por explorar, pero nos llevamos, y me incluyo, muchísimos recursos, tanto prácticos como ideas para adelante. Como comentaban las compañeras, va a quedar grabada la actividad, así que queda para consulta posterior. Pero les agradezco a todos y todas por conectarse, por participar, por las preguntas que enviaron. Y bueno, seguimos en contacto. Pueden seguir a Julián, a Alexa y a Gibran con sus redes y con sus proyectos de cada uno. Y gracias de nuevo, así que vamos cerrando. Nos vemos en la próxima.